Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de filosofía. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es un breve recorrido por la historia de la filosofía, como a modo de introducción nada más, el cual va a estar acompañado además por la línea del tiempo que les voy a dejar, y un cuadro sobre las disciplinas filosóficas. Les voy a decir brevemente qué son las disciplinas filosóficas y un cuadro que les va a orientar al respecto. En cuanto a la historia de la filosofía, lo primero que hay que decir es que no es exactamente igual a la historia que ustedes conocen, a la historia científica, sino que los hechos que marcan el cambio entre una edad y otra, por más que las edades sean las mismas, pueden ver ahí antigua, medieval, moderna y contemporánea, los hechos que marcan los cambios de edades no son, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Oriente o de Occidente, sino que puede ser, por ejemplo, la muerte de un filósofo importante como Hegel. Entonces, esos son los hechos, o en algunos casos la diferencia está mucho más laxa, menos marcada por ahí entre una edad y otra, como lo es en la historia oficial, sino que se ponen siglos en lugar de años como un aproximado para el cambio, por ejemplo, de un proceso a otro, de una edad a otra. Pero en definitiva sigue teniendo las mismas 4 edades, solo que con quizás periodos dentro de esas edades diferentes, porque tienen que ver más con el pensamiento que se promulgaba en esa época. En cuanto a la edad antigua, lo que podemos decir es que esta edad va desde el siglo VII, se puede considerar el 8 a.C., hasta el siglo III después de Cristo aproximadamente, y se divide en 3 periodos fundamentales. El presocrático, que es un periodo donde los filósofos empezaron a buscar el principio de todas las cosas o el principio de la vida, que se denominaba arjé, y donde esa discusión predominó gran parte de este periodo, acompañada después por la discusión entre el cambio y la permanencia de las cosas, si es que la realidad es estable o si es cambiante. Pero básicamente esos fueron los temas de discusión, y lo que predominó en ese momento fue la filosofía de la naturaleza, un poquito acompañada ya por la metafísica, pero todavía no. Después tenemos el periodo ático, que es el periodo donde aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles, la trilogía de Atenas, los 3 pensadores probablemente más importantes de todo este periodo, en el cual se empieza discutiendo mucho la antropología, la ética y en un grado menor la metafísica o filosofía primera. Y por último tenemos el periodo helenístico romano, donde el tema central va a estar basado en la ética, con las éticas estoicas y epicúreas. Entonces es ahí donde más va a predominar el tema de la ética, un poco ya relacionándose Grecia con Roma y produciendo desde ahí los primeros esbozos de lo que sería después los fundamentos, incluso hasta el derecho romano. Entonces, más o menos de ahí surgen esas futuras éticas. Como principales representantes tenemos a Pitágoras, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Cuando yo ponga los representantes de las 4 edades, nunca va a querer decir que esos son los únicos representantes. De hecho, en la línea del tiempo que les voy a dejar van a tener más, pero esos van a ser los principales representantes o los más reconocidos históricamente. Después tenemos la Edad Media. La Edad Media es una edad en donde, empieza a mezclarse un poco la cuestión de fe y razón, de filosofía y religión, y esto provoca que las disciplinas más trabajadas durante todo este proceso sean la metafísica y la teología natural. La teología natural es aquel estudio de Dios desde los límites de la razón, es decir, no con algo revelado como puede ser, no sé, cualquier lectura bíblica, sino que solamente estudiar a Dios desde lo que mi razón me permite conocer, ver, deducir, etc. Tenemos aquí 2 periodos que son la patrística, donde básicamente va a haber mucha influencia de Platón. Los filósofos cristianos de esta época van a tomar a Platón como un gran referente, y tenemos la escolástica, donde especialmente la alta escolástica con Tomás de Aquino se vuelve un poco a lo que hablaba Aristóteles. Por lo tanto, ahí es donde la metafísica cobra algo de importancia otra vez, al punto de que Tomás de Aquino
se dice que cristianizó a Aristóteles, recuperó tantos conocimientos de este autor que básicamente se considera que mucho de lo que hizo fue compatibilizar fe y razón, desde compatibilizar a Aristóteles con la Iglesia, que de hecho, hasta la lectura de Tomás de Aquino, hasta la relectura de Tomás de Aquino, Aristóteles era un autor prohibido para la Iglesia de aquella época. Después tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna, evidentemente, arranca con el Renacimiento y es ahí donde, al igual que en la historia, se intenta alejar un poco de lo que era la relación entre fe y razón y se tiende a volver a lo clásico, hacia aquellos autores grecolatinos que en alguna manera marcaron el pensamiento de Occidente. Después tenemos el periodo barroco, donde se empiezan a forjar los grandes sistemas filosóficos, en especial en lo que tiene que ver con teoría del conocimiento, como puede ser el empirismo y el racionalismo, y el iluminismo, donde se ve en su máxima expresión el rol del sujeto como creador del conocimiento con el idealismo y un poco esta cuestión de la manifestación de los grandes ideales de la modernidad, del progreso indefinido, de la confianza en la ciencia, etc. Entre los representantes tenemos a Bacon, Hobbes, Descartes, Locke, Berkeley, Locke y Kant. Y entre las disciplinas más trabajadas ya tenemos la teoría del conocimiento nombrada, la filosofía social y política y también la antropología. Recuerden que también dentro de este periodo, por ejemplo, Hobbes, Locke y Rousseau, que aquí no está escrito, que son los que más o menos sentaron las bases de lo que nosotros entendemos como el contrato social y cuestiones básicas para los principios políticos y democráticos actuales, son de este periodo. Entonces, también, aparte de la teoría del conocimiento, la filosofía social y política tuvo una gran repercusión en esta etapa. Y por último, estaríamos entrando ya en la edad contemporánea, en la cual, fíjense que ya no tenemos periodos, sino que estamos hablando del análisis de los siglos. Esto se debe a que, según autores como Hegel, la filosofía siempre va un poco atrás de los hechos, es decir, deja que las cosas ocurran y después las analiza, y todavía no tenemos tan asentado qué pasó en estos últimos 2 siglos, por eso no se le pone ni siquiera un nombre a estos periodos, porque al igual que la historia todavía no tenemos muy bien definido qué fue lo que pasó, no tenemos la suficiente perspectiva para entender qué cosas fueron ocurriendo. Sí podemos ver qué disciplinas se trabajaron más, sí podemos ver cuáles fueron los autores más importantes, pero quizás necesitemos alejarnos un poco en el tiempo para entender cuál fue la realidad. Hay un filósofo muchas veces un poco despreciado, que es Nicolás Maquiavelo, que decía que la ciudad se ve mejor desde la montaña. Es decir, que tenemos que alejarnos a veces un poco de las cosas para entenderlas mejor. Las disciplinas que más afloraron en estos 2 siglos, el siglo XXI prácticamente no se analiza todavía porque va muy poco de él y realmente no tenemos tanta información, o por ahí no dista tanto de la información del siglo XX. Entonces, las disciplinas fueron la filosofía social y política, la filosofía de las ciencias y la ética. Sobre todo la ética desde la perspectiva de la bioética, o estas discusiones un poco más sobre la clonación, sobre las enfermedades, etc., es algo que se analiza mucho hoy en día. Pero las otras 2 corrientes han crecido y realmente han tenido mucha relevancia para la filosofía contemporánea. Y entre algunos de los representantes más grandes que tenemos por ejemplo a Friedrich Nietzsche, a Wittgenstein, a Martin Heidegger, a Jean-Paul Sartre, a Habermas y a Thomas Kuhn. Bueno, eso es por ahora lo que vamos a decir de la historia de la filosofía. Ahora vamos a hablar un poco de las disciplinas filosóficas. Y para ello yo les voy a dejar este cuadro de disciplinas filosóficas que van a tener en el PDF, en el mismo PDF donde va a estar la línea del tiempo. La idea es que lo impriman o lo descarguen, pero que lo tengan a mano para consultarlo todo el tiempo, al igual que la propia línea del tiempo. Una disciplina filosófica básicamente es una decisión o un recorte en el objeto de estudio. Dijimos que la filosofía como objeto de estudio tiene todo, pero no se puede estudiar todo al mismo tiempo. De hecho, sería muy poco especializado que un filósofo en la actualidad se dedique a todos los tipos o todas las disciplinas filosóficas.
Entonces, lo que se hace es dividirla más o menos por especialidades o por objetos de estudio. Es así que tenemos, por ejemplo, a la estética, que va a estudiar el valor belleza y su relación con los demás valores. O podemos tener, por ejemplo, a la filosofía de las ciencias, que va a estudiar la metodología, el modo de trabajo, todo lo que tenga que ver con ciencias, cómo se produce ese conocimiento, o incluso los supuestos que hay detrás del conocimiento científico. Por lo tanto, como verán aquí, tenemos varias definiciones. En principio, me interesa que ustedes vean estas definiciones, las lean, las analicen y que podamos, como dije en algún otro momento, en clase trabajar con esto más en profundidad. Así que en cuanto les toquen clases presenciales conmigo, después de haber visto este video, la idea es que ya tengan leído al menos el cuadro de disciplinas filosóficas y que podamos empezar a trabajar con eso. Y de la línea del tiempo me interesa que presten especial atención a la relación que hay entre lo que sucedió históricamente con lo que se fue pensando o lo que fue pasando en los diferentes periodos. Bueno, eso fue todo por la clase número 2 y nos vemos la próxima.